Entonces vamos a terminar la traducción más. Qué bueno, así terminamos rápido. Traducción. Estoy compartiendo mi pantalla, chicos. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a continuar con el otro proceso, que es la traducción, es decir, que el código genético al traducirse, que se está transformando en una proteína, es decir, ese genotipo se va a transformar en un fenotipo, en una proteína. Vamos a hablar de esta partecita, entonces, donde ese RNA mensajero va a transportar la información a los ribosomas para que se sintetice, ¿qué cosa? Las proteínas. Entonces vamos a hablar de este proceso que es la traducción. Traducir quiere decir eso, sintetizar proteínas. Es decir, repito, ¿qué es expresión genética? Significa lo que acabamos de ver en el capítulo anterior, el gen se va a transcribir y después este RNA mensajero se va a traducir en una proteína. Vamos a ver ese proceso, ¿ya? Tenemos acá, ¿qué ven acá, chicos? El retículo endoplasmático, ¿de qué tipo? Rugoso. En el núcleo, en este momento que hemos llevado a cabo el proceso de transcripción, la maduración de los RNAs. Ese RNA después, ¿dónde se va a dirigir? A los ribosomas para que a través de esa secuencia codificadora se lleve a cabo, ¿qué cosa? La síntesis de una proteína. Una vez producida por este proceso la proteína, ¿dónde se tiene que dirigir? Al retículo endoplasmático liso. ¿Y qué es lo que va a hacer esa proteína ahí? Va a seguir una serie de procesos de modificación. Puede acetilarse, puede metilarse, puede hidroxilarse. Por ejemplo, el colágeno en sus prolinas y lisinas, ¿qué necesita hacer? Hidroxilarse. Entonces, esos aminoácidos que componen esa secuencia del colágeno van a llevar a cabo esos procesos de hidroxilación. Modificaciones, cortes en la estructura de la secuencia de aminoácidos de esa proteína. Por ejemplo, la insulina, como nace como preproinsulina, después pasa a una proinsulina y finalmente termina en insulina. Y esa proteína así modificada ya va a liberar ciertas regiones, ¿no? La preinsulina va a eliminar el péptido C, se va a transformar en insulina y esto se incorpora a esta proteína en esas vesículas que después ya sabemos a través de procesos de fosforilación de proteínas que se fosforilan, la acción del AMP cíclico, todos esos componentes del calcio para que genere esa contracción de estas vesículas y produzca la exocitosis. Entonces, ese es el proceso mediante el cual las proteínas se sintetizan en los ribosomas. Entonces vamos a ver, este proceso es mucho más complejo que la replicación y la transcripción, necesita de una mayor maquinaria. Vamos a ver, necesitamos el RNA mensajero, los 22 RNAs de transferencia, los diferentes RNAs ribosómicos para que se lleve a cabo este proceso y también necesitamos la acción de las enzimas. Entonces, decíamos hace rato, los genes que se encuentran, si este gen codifica para la insulina, entonces este RNA mensajero que se ha producido madura, sale a los ribosomas y ahí va a servir como, en este caso, una planta que va a servir para generar esa guía que en realidad tiene codones, esos tripletes que codifican para un aminoácido específico. Entonces, de acuerdo a la lectura que hace los ribosomas mediante los RNAs ribosómicos de esta secuencia de nucleótidos, le va a dar la información a los RNAs de transferencia en el citosol para que estos
transporten estos aminoácidos a los ribosomas para la síntesis de las proteínas. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Producir el RNA mensajero específico y los diferentes RNAs de transferencia y los diferentes RNAs ribosómicos para que se lleve a cabo este proceso de traducción. Entonces, la información genética va a fluir del ADN hacia donde, chicos, por el proceso de transcripción al RNA mensajero, y este RNA mensajero va a hacer fluir esa información en los ribosomas para la síntesis ¿de qué? De una proteína. No olvidemos, esta ATG aquí no está lamentablemente. ATA, si tenemos ATA en vez de la timina en el RNA mensajero, ¿qué tiene que haber? Uracil. Y este codón, este triplete de nucleótidos, así se conoce con el nombre de codón, ¿para qué está codificando? Para este aminoácido que se llama isoleucina. En este caso, este codón GAU, este triplete, ¿para qué está codificando? Para este aminoácido aspartamo. CCC, ¿para qué codifica? Para prolina, y UUC para fenilalanina. Entonces, hace la lectura el ribosoma a través del RNA ribosómico, de esa secuencia de nucleótidos en el RNA mensajero, y está traduciendo e incorporando el aminoácido específico de acuerdo a cada región codificadora, en este caso, ¿no? El código genético, ¿qué sería, chicos? 64 codones que conforman, ¿no? ¿Y de dónde sale eso? En el ARN mensajero, ¿cuántos nucleótidos componen? 4. ¿Cuáles son? Los nucleótidos de adenina, de timina, de uracilo y de guanina. Y cada triplete es un codón. Entonces, si yo pongo este número de 4 nucleótidos al exponente 3, el número de codones que en realidad se genera son 64, ¿ya? Entonces, cada triplete, repito, está codificando para un aminoácido específico. Y ahí les presento a los 64 codones. Estos UAA, UAG y UGA son codones stop. Si recordamos el codón de inicio, ¿cuál era? AUG. Si nosotros observamos, para triptófano, este codifica un solo codón, UGG. En cambio, si yo voy para arginina, aquí tengo 2 codones, más 4 codones. ¿Cuántos codones está codificando para arginina? 6. Si yo veo para serina, 4 codones, más 2, serina dije, ¿no? ¿Dónde está serina? Más 2, son 6 codones. De igual manera, leucina, 4, más 2, 6. En cambio, para alanina solamente tenemos 4 codones. Para glicina también 4 codones. En cambio, para histidina, para aspartato, para tirosina, solamente codifican 2 codones, igual que para la asparagina. De igual manera, para glutamina y glutamato solamente están codificando 2 codones. ¿Qué significa esto, chicos? Que el ADN, que el código genético es degenerado. ¿Por qué? Porque no es un solo codón el que codifica para cada aminoácido. En algunos casos son 2 codones, en algunos casos 4, en otros casos 6 y en otros casos un solo codón. ¿Está claro? Estos codones, si yo quito 3 stop, en realidad, ¿cuántos codones estarían codificando para los 20 aminoácidos, chicos? 61 codones que codifican para los 20 aminoácidos que componen, ¿qué cosa? Que componen las proteínas, ¿sí? A ver, un momentito, por favor. Ya, vamos a continuar.
Por eso decimos, repito, que el código genético es degenerado porque no codifica para un codón, para un aminoácido específico, ¿ya? Algo que quería indicarles, y aquí podemos ver, si yo veo aquí U, ¿para qué codifica U? ¿Vemos? Fenilalanina. Si yo modifico en vez de aquí hay una mutación y se va a incorporar A en este segundo ribonucleótido, ¿qué aminoácido será? La secuencia va a ser UAU. ¿Y UAU para qué codifica, chicos? Tirosina. Entonces ya no es fenilalanina. Y va a depender mucho, ojo, a ver, vamos a ver con leucina. No sé por qué me está saliendo esto. Leucina, fijémonos, fíjense, CUU, CUC, CUA, CUG es leucina. Si yo cambio este tercer codón U por C, ¿sigue siendo leucina? Sí. Sí, ¿verdad? Si yo cambio U por A, sigue siendo leucina. Si yo cambio U por G, sigue siendo leucina. En ese caso, si hay ese tipo de mutación, esta mutación no es significativa porque va a seguir codificando para leucina. Pero si yo modifico esta segunda base, sí ese cambio va a ser significativo. Fíjense, si pongo en vez de U la A, ¿para qué aminoácido ahora codifica? C-A-U, ¿qué sería? C-A-U. Histidina. Hola Patricia, estoy en clases, te llamo después, por favor, ¿ya? Después te llamo, estoy en clases. Te llamo luego, ¿ya? Cuando termine. Chao, chao. Entonces, eso es lo que pasa, chicos, ¿no? Generalmente las mutaciones en el tercer codón son menos significativas. Las mutaciones en este segundo y el primero sí son más significativas, ¿ya? Bueno, ojo, no debe haber superposición. Es decir, si este triplete codifica para isoleucina A u C, el otro que continúa CGG va a ser arginina. No podemos empezar aquí UCC, no. Siempre 3 tripletes, después de 3 tripletes, después de 3, eso significa que cada uno de estos tripletes es un codón y no hay superposición, no se superpone, porque si no sería un desastre. Este código genético se dice que casi es universal, es bien parecido en bacterias, en virus, hay pequeñas diferencias. Por ejemplo, en este caso, UAG es el codón de terminación. Pero ojo, en el código genético mitocondrial, ¿esto para qué está codificando? Para triptófano. En el código genético que acabamos de mencionar, AGA codifica para arginina. En cambio, en el código genético mitocondrial, esto codifica para un codón de terminación. Entonces, hay pequeñas diferencias, son casi nada. Qué pena, chicos. Buenos días, que me espere un ratito, estoy en clases, por favor, voy a salir a las 8:15, ¿ya? Sí, por favor, chao, chao. No nos dejan terminar, chicos. Bueno, no olvidemos, el codón de inicio es AUG y esto codifica para metionina, pero también hay otro codón que es GUG y eso codifica para valina. Esto, sin embargo, en procariotas. Y hay 3 codones de terminación. ¿Cuáles son? UAA, UAG y UGA. Entonces, cuando se encuentra con esta secuencia,
el proceso, como es un codón de terminación, de traducción va a terminar, porque esa es la señal en la secuencia de codones, es decir, encuentro esto y aquí termina ese proceso de traducción. Lo que hace rato les he indicado, dependiendo de qué tipo de mutaciones se va a dar, si el cambio de un aminoácido apolar es por un aminoácido polar, sí, eso va a tener significación. Por ejemplo, en la hemoglobinopatía S, el cambio es glutamato por valina. Entonces, en ese caso estamos cambiando un aminoácido polar por uno, o al revés, sí, polar por uno apolar, y eso sí es una modificación significativa, porque en la estructura de la proteína esa mutación va a generar un cambio en su modificación estructural y pues alterar sus funciones fisiológicas, ¿no? ¿Qué es decodificar? Es hacer que la información genética que contiene el ARN mensajero se transforme en una secuencia de aminoácidos, es decir, en la producción de una proteína, ¿sí? Bueno, ¿cuáles son las características de los ribosomas? A ver, chicos, ¿qué son los ribosomas? Esos componentes abundantes en el citoplasma que se encuentran específicamente ¿dónde? En el retículo endoplasmático rugoso. ¿Y dónde están presentes? Pues en animales, en vegetales, en bacterias, en cloroplastos y también en mitocondrias. Ya hemos explicado, en eucariotas este ribosoma está asociado ¿a quién? Al retículo endoplasmático. Ojo, ¿qué significa 70S? ¿Alguien me puede indicar? ¿Qué quiere decir 70S? ¿Por qué este número? ¿Es la sedimentación de 50S más 30S? No, 50 más 30, ¿cuánto sería? 80. Es el coeficiente de sedimentación. Y eso está en relación ¿a qué? A los RNAs ribosómicos y al contenido de proteínas. El RNA ribosómico de procariota tiene un coeficiente de sedimentación de 70S, ¿ya? Y tiene dos subunidades el ribosoma, la subunidad mayor, que es 50S, y la subunidad menor, que es 30S. En esta subunidad mayor 50S, ¿qué RNAs ribosómicos tiene? El 23S y el 5S. Y tiene 31 proteínas, L1, L2, L3, etc. Y la subunidad menor, algo que le caracteriza, tiene el 16S. Y este está ligado a 21 proteínas, S1, S2, S3. Entonces, esa es la maquinaria de un ribosoma. Las proteínas y los diferentes RNAs ribosómicos, ¿ya? Cuando digo operón, no se olviden, el operón que tiene el promotor y la secuencia de genes. En este caso es el operón de lactosa. El operón de lactosa, como vemos aquí, codifica para, no son 4, son 3 genes. No sé por qué está ahí 4, ¿ya? No es para lactosa ese. Sin embargo, aquí nos fijamos. Estos genes estructurales, el Z codifica para la beta-galactosidasa, el Y para la permeasa y el A para la transacetilasa. Entonces, ¿qué tenemos en el promotor, el operador y el promotor en esa secuencia que está antes de la secuencia codificadora? ¿Qué más tenemos en ese operón? Un gen regulador. Este gen se va a transcribir, se va a transformar en la proteína represora. Esta proteína va a ir a regular uniéndose al operador. Y si se une al operador, esta proteína, ¿qué está haciendo? Evitando la transcripción. Y si no hay transcripción, no hay traducción. Y de esa manera se regula la parte genética, ¿sí?
Entonces, acá, por ejemplo, la lactosa es el inductor. Entonces, si hay la transcripción del gen de la lactosa, la producción de lactosa, vamos a ver que esa enzimita lo que está haciendo es inducir a este promotor y una vez que induzca, estos genes se van a transcribir. Entonces, se está produciendo la beta-galactosidasa, la enzima que va a utilizar la lactosa como sustrato. Si recordamos, en bioquímica hemos visto que muchos productos inhiben, ¿no es cierto? Por ejemplo, el ATP. Entonces, vamos a ver, o productos dependiendo de la vía, en algunos casos, en el caso de aminoácidos, sí se activa la maquinaria para la síntesis del triptófano y el producto de la expresión de ese operón, en este caso, es triptófano. El triptófano puede ir a generar más bien a que se una esta proteína, no a esta proteína, al operador, y ese triptófano genere la represión de este proceso. ¿Ya? En algunos casos el inductor, en este caso la lactosa, ¿dónde se está yendo a unir, chicos? A la proteína represora. Y por tanto, si hay represión de esta proteína, no va a ir a reprimir este proceso, es decir, no se va a ir a unir al operador y no va a evitar ese proceso de transcripción. ¿Ya? Ojo, el proceso de traducción se lleva a cabo a través de varios ribosomas. Entonces, sobre el RNA mensajero, para hacer la lectura y que este proceso sea rápido, varios ribosomas se van a acoplar. Y a esto se conoce como polisomas. Significa que sobre el RNA mensajero se han unido varios RNA ribosómicos o varios ribosomas para llevar a cabo ese proceso de traducción, que es la síntesis de la proteína. Y aquí vamos a... Falta todavía. En este caso tenemos este ribosoma 80S, su coeficiente de sedimentación de este ribosoma es 80S. ¿Es eucariota o es procariota este ribosoma, chicos? Eucariota. Y tiene dos subunidades, 40S y 60S. 60S es la subunidad mayor y 40S la subunidad menor. ¿Qué tipos de RNA ribosómicos tiene? A diferencia del anterior, tenía el 5S y tenía el 23S, ¿verdad? El procariota. En cambio, el eucariota tiene 5S, 5,8S, 28S y tiene más de 50 proteínas, ¿ya? En cambio, la subunidad menor, ¿qué tipo de RNA ribosómico tiene? 18S y está acoplado a más de 35 proteínas. ¿Está claro? Entonces, ¿cuál es el papel de los ribosomas en este proceso de traducción del RNA ribosómico? Es ser parte de la estructura de los ribosomas, hacer la lectura de esa secuencia de nucleótidos que tiene el RNA mensajero, pero también vamos a ver, estos RNA ribosómicos tienen actividades catalíticas. Entonces, ahí tenemos, esta subunidad, chicos, ¿es la mayor o la menor? ¿Ah? Menor. ¿Y esta de aquí? La Mayor. Mayor. En la menor que teníamos en procariotas, que RNA ribosómico, 16S en la subunidad mayor, 23S y 5S. ¿Ya? Ahí tenemos, entonces, acá si nosotros observamos en la subunidad mayor que tenemos, la actividad de la peptidil transferasa, su nombre lo dice. ¿Qué está haciendo esa actividad enzimática? Transfiriendo el péptido y generando la polimerización. La GTPasa es una enzimita que degrada el GTPA para liberar energía para la formación de ¿qué? De esos enlaces peptídicos, ¿ya? Entonces, la traducción
repito, es ese proceso mediante el cual la información genética que contiene el RNA se va a transformar en la secuencia de aminoácidos de una proteína. Es decir, que el genotipo esa información genética, ¿en qué se está transformando, chicos? En el fenotipo, ¿ya? ¿Dónde se lleva a cabo este proceso? En los ribosomas. ¿Qué se da en este proceso? La polimerización de aminoácidos. Es decir, ¿qué enlaces se está formando? Peptídicos. Peptídico. Es unidireccional porque va a empezar con el extremo N-terminal y va a terminar en el extremo carboxi-terminal. La lectura, ¿en qué sentido va? Del RNA mensajero en el sentido 5', 3'. Entonces, se empieza a hacer la lectura a partir de este extremo y va corriendo. Cada 3 tripletes, un codón, un aminoácido. Otra vez, 3 tripletes, un codón, otro aminoácido, y así sucesivamente se lleva a cabo el ensamblaje de esa proteína. Es gradual, se repite N de veces hasta terminar de hacer la lectura de esa secuencia de codones que tiene el RNA mensajero. Ojo, necesitamos hidrolizar nucleótidos trifosfatos, sí, y en este caso es el GTP, ¿ya? ¿Quién dirige en este caso el orden de los aminoácidos? La secuencia de codones, ¿en quién, chicos? En el RNA mensajero. Si bien estamos hablando del RNA mensajero, de los RNAs de transferencia, de los RNAs ribosómicos, pero también que van a participar, pues ese número grande de proteínas que componen los ribosomas. Entonces, los elementos que intervienen en este proceso de traducción son los 22 RNAs de transferencia, los diferentes RNAs ribosómicos que acabamos de mencionar, el RNA mensajero. Hay varios factores de inicio en eucariotas, hay factores de elongación, varios de elongación, hay factores de terminación, hay enzimas, en este caso la GTPasa, la peptidiltransferasa, la RNA-aminoácido de transferencia como enzimas que son importantes para este proceso de traducción. Necesitamos nucleótidos trifosfato, el GTP, necesitamos el ATP, necesitamos aminoácidos, necesitamos los ribosomas y las proteínas que componen esos ribosomas. Entonces, este proceso es mucho más complejo que traducción y replicación. ¿Qué etapas tiene? Igual que en los casos anteriores, preinicio, inicio, elongación, terminación y post-terminación, ¿ya? En el preinicio, lo que sucede es que los aminoácidos se van a ir activando y ese proceso de activación prácticamente necesita de que el aminoácido se cargue de energía para que éste vaya y se una a los diferentes RNAs de transferencia. Y ese proceso de unión del aminoácido a los RNAs de transferencia, ¿quién hace el RNA aminoácido de transferencia? Hay de 3 tipos. La de tipo 1 es monomérica, la de tipo 2 es homodimérica y la de tipo 3 es tetramérica. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo esta enzimita? Va a hacer de que, en este caso, a este extremo oxidrilo del RNA de transferencia se una, ¿qué cosa? El aminoácido, ¿ya? Y para eso, ¿qué necesitamos? ATP. Entonces, activación del aminoácido significa que este aminoácido se está uniendo en este caso, a adenilato, al adenosín monofosfato si quieren, y de esa manera, pues este aminoácido activo va a usar esta enzimita RNA aminoácido de transferencia que va en realidad a transferir el aminoácido a esta región que acabamos de indicar hace rato, que es la región oxidrilo prima, y de esa manera unir esa secuencia. Entonces, este proceso necesita energía. ¿Qué tipo de energía?
necesita ATP y la actividad de la enzima RNA-aminoácido de transferencia. Entonces, en el preinicio se está llevando a cabo ese proceso de activación de los aminoácidos, ¿ya? Ojo, en el caso de procariotas se une el primer aminoácido que se une es la metionina, ¿no es cierto? Además, hay un proceso de formilación en esta situación, pues necesitamos que exista ese proceso de unión de grupos formilo a la metionina para ese proceso de inicio, ¿ya? Entonces, en el proceso de inicio necesitamos que el RNA mensajero se una al ribosoma, de igual manera los RNAs de transferencia, se forma un complejo de inicio 70S, es decir, que en este caso se está uniendo todos esos componentes, los factores de inicio, el GTP, el RNA de transferencia unido a metionina formilada, necesitamos el RNA mensajero, ¿ya? ¿Cómo se inicia y dónde se inicia este proceso? Pues vemos acá que hay regiones ricas en guaninas y citosinas, que son las secuencias Shine del grano que están en el RNA mensajero. Y nosotros observamos diferentes RNAs mensajeros de LAC-I, de LAC-Z, de diferentes genes, del triptófano, por ejemplo, acá, pues vemos que en este caso hay estas secuencias ricas en guanina y citosina que prácticamente van a servir como sitios de reconocimiento donde le está indicando dónde va a ser el inicio de la transcripción, ¿sí? Y el AUG es el primer codón de inicio que codifica AUG, la metionina. Entonces, vamos a ver que dependiendo, varía, por ejemplo, aquí fíjense, 4 unidades antes está esta secuencia. En cambio, aquí 2, 4, 6, 7 unidades antes está esta secuencia. Y vamos a encontrar entonces ese contenido, igual que en el caso del promotor en el ADN, en el ARNA, estas secuencias ricas en guaninas y citosinas que se encuentran, repito, entre 4 a 9 nucleótidos después o antes del codón de inicio. UAG, repito, ¿para qué codifica? Para metionina. En cambio, este GUG, ¿para qué está codificando, chicos? Para valina, ¿ya? Entonces, el inicio, ¿cómo se lleva a cabo? Pues hay un proceso donde va a haber separación de las dos subunidades. La subunidad S va a reconocer los factores de inicio y, ojo, pues entonces va a haber primero disociación del ribosoma, solamente va a quedar la subunidad pequeña libre a la cual se van a incorporar los diferentes factores de inicio y se va a iniciar ese proceso con esos procesos de señalizaciones de formación de ese enlace peptídico. ¿Qué tiene la subunidad menor? Tiene 3 regiones. La región A es la región aminoácido, la región P es la región peptidil y la región E de salida o de expulsación. ¿Qué es lo que se une a esta región A? El primer aminoácido, en este caso, la metionina, que de inicio se va a incorporar en esa secuencia de proteínas. Posteriormente, este aminoácido va a ser transferido a la región peptidil y esa acción, ¿quién está haciendo? La enzimita peptidil transferasa. Luego deja libre este espacio para que el segundo aminoácido se una y nuevamente la peptidil transferasa está transfiriendo, pero además necesitamos la acción de la GTPasa porque esa energía que está generando esa actividad enzimática está permitiendo que este aminoácido forme el enlace peptídico. Entonces, de esa manera vamos a encontrar que en esta maquinaria, fíjense, tenemos el ribosoma completo, se va a disociar la subunidad mayor, queda la subunidad menor, aquí se incorporan los factores de inicio, varios factores, ojo, va a venir el primer RNA de transferencia que está cargado de metionina,
sabemos muy bien que tiene el brazo T que reconoce al ribosoma, se une, y todo esto está ocurriendo en la región A. Luego, este primer aminoácido que se ha incorporado en la región aminoácido va a ser traslocado a la región peptidil. Se disocian algunos factores de inicio, nuevamente se vuelve a unir la subunidad mayor, entonces este proceso de esa manera se repite varias veces y, repito, formando ese enlace peptídico a través de esa enzima peptidil transferasa y la acción de la GTPasa. Entonces, en ese proceso también vamos a tener varios factores de elongación, el TU, TS, el factor de elongación G. ¿Y por qué estamos hablando de todas estas cosas, chicos? Porque muchos medicamentos lo que van a hacer es inhibir esos factores de traducción y de esa manera pues podemos evitar este proceso de traducción. Acá tenemos el operón del triptófano, varios genes que codifican esas enzimas para que se sintetice el triptófano. Entonces, se transcribe este operón de triptófano, está generando este RNA mensajero policistrónico, en este caso constituido por 6 regiones exónicas o intrónicas, exónicas o codificadoras, y por tanto el proceso final después de traducir va a ser la producción de esas 6 proteínas que están implicadas en este proceso. Después se elonga, se repite este proceso varias veces hasta finalmente encontrar los codones de terminación que son UAA, UAG o UGA. Entonces, ¿dónde termina? Cuando encuentra ese codón, este proceso de traducción, y ahí finaliza el proceso de traducción. Y ojo, también van a haber factores de terminación. El FL1 se une a este codón UAA, UAG, el FL2 a UAA, UGA, y el F3 más bien es un factor estimulante, ¿sí? Y post-terminación, ¿qué es lo que pasa? Esa proteína, después de producirse, va a sufrir una serie de modificaciones post-traduccionales. ¿Recuerdan? La primera metionina estaba formilada, va a haber la eliminación de ese grupo formilo, pueden acortar la secuencia de nucleótidos, y de esa manera la proteína se vuelve más pequeñita, como en el caso de la proinsulina, se transformaba en preinsulina y después en insulina. Entonces sufren una serie de modificaciones esos nucleótidos que se han incorporado, y va a sufrir acetilaciones principalmente en argininas y lisinas, a nivel de histonas, hidroxilaciones en la lisina y prolina, como es el caso del colágeno. Puede haber fosforilaciones en serina, tirosina, metionina, formación de puentes de azufre, puede metilarse las argininas, las lisinas a nivel de histonas, por ejemplo. Hemos visto que las enzimas pancreáticas se producen como simógenos, ¿no es cierto? Por ejemplo, el quimiotripsinógeno, después este simógeno en el intestino se va a transformar en quimiotripsina. ¿Y cómo lo hace? A través de reducir su secuencia de aminoácidos. ¿Sí? Entonces, esas proteínas pueden sufrir proteólisis en lugares específicos, luego esas proteínas van a ensamblarse para después van a generar procesos de sulfatación, prenilación, glucosilación, acetilaciones, etcétera, etcétera. Entonces, una serie de modificaciones post-traduccionales, que principalmente esto, después de que la proteína se ha producido en el ribosoma, va a ir al retículo endoplasmático liso a sufrir ese proceso de modificación, ¿ya? Ahí tenemos a la insulina, ¿no es cierto? La insulina constituida por la cadena, en este caso, alfa. ¿Aló? No sé qué ha pasado, ya no veo mi presentación. Ya no estoy compartiendo, ¿no, chicos? ¿Ahora sí? Entonces tenemos la cadena alfa, la más chiquitita, la cadena beta, el péptido C y esta secuencia, ¿no?
que también contiene. Entonces, esta es la preproinsulina, después va a perder este fragmento, se va a transformar en una preinsulina, luego va a perder esta secuencia del péptido C y esta insulina solamente queda con la cadena alfa y beta, pero vemos acá que se están generando los puentes de azufre en ese proceso de maduración de esta proteína. Entonces, tenemos como ejemplo, ¿no? En eucariotas este proceso es mucho más complejo todavía, muchos factores como podemos ver ahí, factores iniciadores del proceso, factores elongadores, varios factores elongadores, entonces es mucho más complejo. Y a nivel de la inhibición de la traducción, por ejemplo, la puromicina, este antibiótico va a inhibir a esa enzimita que es la RNA aminoácido de transferencia. Si esta enzima se inhibe, no hay proceso de transcripción. En cambio, la tetraciclina, doxiciclina, oxitetraciclina, toda esa rama de medicamentos, ¿a qué nivel se unen? A nivel del ribosoma pequeño, es decir, la subunidad menor 30S. Y si se unen a ese nivel, pues no estamos inhibiendo esta maquinaria de traducción. Los aminoglucósidos dentro de estos, la gentamicina, la tobramicina, amicacina, canamicina, streptomicina, también ¿qué hacen? Se unen a la subunidad menor de los ribosomas y de esa manera que están impidiendo ese proceso de traducción. Claritromicina, cloranfenicol. ¿Qué hace la claritromicina, que principalmente es utilizada para el tratamiento del Helicobacter pylori? ¿A quién está inhibiendo? A la peptidil transferasa. Si esa enzimita se inhibe, no hay transferencia del aminoácido a la región peptídica y no hay polimerización de aminoácidos. Entonces, su función es inhibir, repito, a esa enzima peptidil transferasa que está presente en la subunidad mayor 50S. La eritromicina se une a la subunidad 50S, a la subunidad mayor, y por tanto va a evitar ese proceso de disgregación y reunión a nivel del proceso de traducción. El ácido fusídico se parece a la eritromicina y va a inhibir el factor elongador G. Entonces, sobre todo, esta droga se utiliza para el tratamiento de bacterias gram positivas. La cicloheximida también inhibe a la peptidil transferasa, pero en este caso, ¿en qué subunidad mayor del ribosoma? 60S. Entonces, ¿de quién estoy hablando? Del ribosoma de eucariotas. Entonces, esta droga se utiliza para el tratamiento de hongos principalmente. La desventaja de que pues, nos va a generar daño porque está inhibiendo nuestro proceso de traducción. La toxina diftérica, en este caso, esa exotoxina que libera el Corynebacterium diphtheriae, lo que va a producir es una ADP-ribosilación del factor de elongación 2 y, por tanto, ¿qué está haciendo? Inhibiendo el proceso de traducción. Entonces, no olvidemos, esta toxina nos mata porque está inhibiendo la traducción. La ricina es parte del aceite de ricino. ¿Y qué es lo que hace esta molécula? ¿Por qué nos mata? ¿Por qué es tóxica? Porque se une al RNA ribosómico 28S. Por tanto, está evitando nuevamente ese proceso de traducción. En conclusión, entonces, cuando hablamos del código genético, ¿a qué nos referimos? A la secuencia de nucleótidos que está codificando para la secuencia de ¿qué? De aminoácidos de una proteína. Esa unidad de codificación que constituye el codón. ¿Y qué es el codón? Ese triplete de nucleótidos. Este codón es universal, casi universal, no se superpone, es unidireccional. ¿Qué quiere decir decodificar? Es transformar esa información que tiene los codones en el RNA mensajero en la secuencia de aminoácidos de una
proteína. Ya hemos visto que los ribosomas son estructuras complejas constituidas por RNAs ribosómicos, diversas proteínas que en realidad están jugando esos roles importantes como factores elongadores, factores de inicio de la transcripción, como factores de terminación de la traducción. Este proceso es la etapa crucial porque si no se lleva a cabo la traducción no hay la síntesis de una proteína. Ya sabemos, las proteínas son moléculas importantes en el organismo, cumplen funciones importantes, ¿sí? No olvidemos, este proceso está acoplado a la hidrólisis de GTP, de ATP, es gradual, es repetitivo y donde se lleva a cabo en los ribosomas. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es su función? Unir aminoácidos a los RNAs de transferencia para que estos transporten los aminoácidos específicos. Como yo reconozco de que debe transportar un aminoácido específico, ya hemos explicado, estos tienen un anticodón, que es la secuencia complementaria al codón, y ese RNA de transferencia va a transportar un aminoácido específico a la región de síntesis. Sabemos muy bien que en este proceso necesitamos que el RNA ribosómico esté completo, después se disocie y sobre la unidad menor actúen los diferentes factores de inicio de este proceso de traducción, se incorporen los factores elongadores para que se lleve a cabo ese proceso de la formación del enlace peptídico y la síntesis de la nueva proteína. ¿Hasta dónde va a llevar a cabo ese proceso? Hasta que encuentre esos codones de terminación que van a servir como guías para que este proceso concluya, ¿sí? Entonces, hemos terminado, chicos. Traducción, estoy corriendo un poquito porque todavía tenemos que hablar de la regulación genética y tecnologías moleculares, entonces de esa manera voy a poder terminar mi temario para esta semana, ¿ya? Que les vaya bien, hasta luego, esta vez me despido rápidamente. Buenos días. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora, gracias. Hasta luego. Hasta luego.